Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones, estimados inversionistas. El día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre el mercado desde el punto de vista fundamental. Como ustedes pueden ver, pues el día de hoy comenzamos ya con las noticias. Realmente el mercado no tiene grandes noticias, sin embargo, los movimientos a favor del movimiento del tipo de interés se siguen agitando. Y en ese sentido ustedes encontrarán, pues, por ejemplo, movimientos como el movimiento del oro, que tiene movimientos muy verticales, que ya no obedecen tanto a movimientos tanto fundamentales ni técnicos, simplemente la mera especulación de que los grandes fondos de inversión están apreciando el valor. Cabe destacar que esa es la séptima semana que tendría récords en movimientos alcistas y esto es algo que no se había visto jamás en la historia del precio del oro. Cabe destacar que en anteriores entregas el oro sí que ha crecido, pero ha tenido un nivel, un soporte para generar ciertos retrocesos. Pero ahora la noción ha cambiado, el precio está extremadamente vertical y entonces en algún punto podría generar una corrección que puede llegar a ser muy fuerte. Obviamente para eso necesitamos un catalizador que el mercado de momento no tiene. Así que si vamos a comenzar a operar eso que vamos a hacer hasta el día de mañana, tenemos que hacerlo con mucha cautela. ¿Sí? Ya sea movimientos a la alza o a la baja, como sea, con mucha cautela porque los mercados realmente van a estar generando niveles de impulsos y retrocesos que aún no son muy bien predeterminados, ¿sí? Es una parte que definitivamente sí o sí tenemos que definir y conversar. Ahora bien, una vez especificado esto, tenemos que comprender que no es el único instrumento que de alguna manera ha generado ciertos grados de volatilidad, sino también tenemos por otro lado las acciones como el Nasdaq, en donde ustedes podrán observar que el instrumento como tal también ha dado grandes botes, rebotes y al mismo tiempo grandes crecimientos ya con panoramas antitécnicos. En otras palabras, el análisis técnico en estos últimos movimientos está perdiendo mucho valor y todo se está enfocando a la especulación. Hay que tener mucho cuidado porque las carteras en estos ámbitos obviamente terminan perdiendo valores y en ese sentido pues probablemente sea complicada los mecanismos de recuperación. Algo que sí podemos rescatar es que los movimientos técnicos que hemos visto como en las materias primas como el petróleo o en este caso las divisas europeas sí que han sido de alguna manera movimientos bastante claros, han sido de alguna forma movimientos de refugio, así que pues en ese sentido hay que entender que los instrumentos sí que nos están dando algunos puntos de partida que pueden ser relativamente interesantes, ¿sí? Esta semana va a ser una semana que se va a catalogar o se va a hablar desde la empleabilidad. Tenemos que comprender que el tema de la empleabilidad ya lo vimos la semana pasada, pero con datos parciales. Esta semana no va a ser más que un reprise de los datos parciales que ya vimos, ¿sí? Pero se van a dividir en algunos días. Para eso voy a estar en Trading Economics y me voy a dirigir a Estados Unidos, al apartado, en este caso, de las tasas de desempleo, como ustedes pueden observar, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, voy a lanzar un pronóstico, un forecast, como para entender que en este periodo, que es el periodo de agosto y septiembre, se espera que la tasa de paro sea de 4,3, es decir, que no exista una variación respecto al mes pasado. Ahora bien, con ese dato quédense en mente porque pues obviamente más adelante lo que vamos a hacer es tratar de interpretarlo hacia las inversiones que tenemos previstas. El día lunes, el día de hoy, en teoría, tenemos movimientos algo tranquilos en bolsa. Como ustedes pueden observar, algo de datos del IPC desde España con el dato del euro, declaraciones las más fuertes, las de Donald Trump, que al final no terminaron haciendo ningún efecto en el mercado, y tenemos datos de los PMIs en China. Todo esto nos daba la sensación de que los mercados obviamente querían generar, en este caso, un nivel de tipo de interés, ¿sí? Para eso, nosotros como inversionistas, pues obviamente observábamos que los mercados, de alguna manera, estaban generando movimientos técnicos. Pero es un poco lo que les venía diciendo, ¿no? Bueno, los días lunes últimamente han sido catalogados como días de alta volatilidad, a pesar de que generalmente los lunes son días muy tranquilos. Pues en estos últimos meses han sido de muchísima volatilidad y los mercados de alguna forma pues han estado generando movimientos un poco, bueno, antitécnicos les diría yo, porque no tienen realmente una raíz muy técnica en el caso.
Bien, si ustedes observan, el día de mañana ya vamos a comenzar con los datos del empleo. Sin embargo, tenemos algunas noticias que pueden ser de nuestro interés. Por ejemplo, tenemos el dato del Producto Interno Bruto, en este caso que ya se representa o que se estimaría un decrecimiento en la zona europea y en la zona del Reino Unido. Como ustedes pueden observar en este punto, pues los mercados de alguna manera podrían anticipar un mecanismo en donde los precios, como ustedes podrán fijarse, pueden tener ciertos movimientos de corrección en la libra. Muy probablemente la libra o la base de la libra para las personas que nos han estado siguiendo desde hace tiempo llegue a su hombro inicial para generar nuevas fases correctivas. Cabe destacar en este punto que los mercados están descorrelacionados, es decir, bueno, las correlaciones que son muy vigentes como el euro y la libra no se romperán, pero correlaciones que no, por ejemplo, como la correlación del oro y el euro, sí que definitivamente se han quebrantado. Ese tipo de aspectos tenemos que tomar en cuenta antes de generar algún tipo de inversión, que las correlaciones se han perdido o han perdido un enfoque de valor en el mercado. Bien, esa es una parte medular e importante definirla. Por otro lado, como ustedes pueden observar, ¿qué es lo que tenemos? Más datos de Europa, pero datos parciales. Básicamente es la tasa de paro de Alemania, que es potencia en este caso de la zona europea, y al final pues, podría generar un poco volatilidad, realmente no mucha, sobre las divisas o los instrumentos europeos. Luego las 7:50 comparecencia de Lagarde. Últimamente Lagarde no ha dado muchas comparecencias que generen volatilidad. Eso ha hecho que los precios de alguna manera se flexibilicen, han estado tranquilos. El euro de alguna forma incluso se ha transformado como un instrumento de refugio. En ese sentido, yo les recomendaría pues tener la proposición o el gráfico del euro dólar como eso, un instrumento de refugio porque su debilidad de precio frente al oro, por ejemplo, es bastante eh, visible como tal, ¿no? De todas formas, no creo que genere ningún tipo de volatilidad la gráfica de Lagarde. En ese sentido, habría que esperar a ver qué sucede. Después de esto, como ustedes pueden observar, el día martes, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, principalmente vamos a tener, como ustedes pueden fijarse, ya algunos mecanismos de noticias del dólar, ¿sí? Pero como ya les venía especificando, esta semana va a hablarse muchísimo sobre la empleabilidad. Entonces, obviamente vamos a tener datos, como ustedes pueden ver, los índices de precios de vivienda, que al final termina siendo un dato inflacionario que ya se vivió la semana pasada, que a pesar de ser mayor a lo esperado, el mercado obviamente no lo concibió como algo importante. Después de esto, ¿qué tenemos? La confianza del consumidor americano, que también es un dato que se vivió el día viernes y de alguna forma tuvo una pérdida de valor el dólar. Por eso es que vimos grandes tasas de crecimiento en datos como el oro en su debido momento. Adicional a aquello, tenemos las encuestas de empleo, donde muy seguramente entre todos estos días tendremos datos positivos, datos negativos, pero la realidad es que sabemos que la tasa de paro, como les expliqué, va a ser igual a lo esperado. En otras palabras, si la tasa de paro termina siendo igual a lo esperado, es decir, no vamos a tener una fortaleza del desempleo, lógicamente no va a haber una pérdida de valor en el dólar. De lo contrario, más bien va a haber una ganancia en el dólar americano y muy probablemente las divisas europeas caigan. El oro debería comenzar su corrección al menos de forma fundamental estos días, a partir del día de mañana, justamente por los datos del empleo. Si bien es cierto, mañana el dato del empleo puede incluso salir a favor del oro, pero en estos días debería haber correcciones, ¿sí? Tomar en cuenta que estos datos de empleo ya los vivimos el día jueves de la semana pasada, cuando creamos grados de volatilidad por el fortalecimiento del dólar y es muy probable que esta semana termine repitiendo dichos movimientos. Adicional a aquello, como pueden ver, pues tenemos algunas encuestas desde el punto de vista de Japón, en donde probablemente pues se genere nada de volatilidad. El mercado japonés está realmente muy al expectante sobre lo que puede llegar a pasar sobre sus propios tipos de interés y su variación en el mes de diciembre, como ya especificado. Japón se ha movido por los tipos de intereses americanos, más no por tipos de intereses individuales, pongámoslo de esa manera. Entonces, en ese caso, yo no recomendaría ninguna posición de larga distancia en el tema japonés. Bien, en otras palabras, el día de mañana existe una alta probabilidad de que los mercados sean algo lentos, pero con una suba pronunciada para el dólar. No tan relevante, obviamente, pero que sí de alguna manera nos anticipe el movimiento del dólar americano. Existe muchísima posibilidad que eso termine sucediendo el día martes. ¿Ok? Ahora, el día miércoles, como ustedes podrán observar,
también tenemos ciertas noticias, ¿ya? Vemos ciertas noticias que también se van a vincular necesariamente al empleo y esa parte termina siendo bastante importante y trascendental porque nos vamos a seguir dando pistas de hacia dónde puede llegar a dirigirse el mercado. Bien, es un aspecto que sí o sí tenemos que tomar en cuenta si queremos invertir, más que todo en los instrumentos que ahora pues conforman nuestra cartera, como son las acciones, el oro, el Bitcoin, que ha dado algunas sorpresas subiendo de los 109.000 a los 114, otra vez alejándose de los procesos de corrección con fuerza y bueno, un poco más de lo que hemos visto y mañana lo profundizaremos sobre el estudio de la criptomoneda. Yendo al campo de las noticias, en la zona europea tenemos datos de los PMIs, nuevas comparecencias que no van a ser, pues realmente no van a generar volatilidad, como ustedes pueden ver. Y si tenemos en este caso datos de inflación en Europa, que muy probablemente exista un aumento de la inflación, como alrededor del mundo. La inflación alrededor del mundo es igual o mayor a lo esperado. Creo que Europa no se va a quedar atrás. Y obviamente eso va a hacer que los instrumentos comiencen a generar ciertas contracciones. En otras palabras, yo estimaría que el dato de Europa como tal sea un dato que fortalezca al euro. Entonces, si ustedes se fijan, el día martes da una sensación de que primero el euro va a caer, mientras que el día miércoles el euro va a dispararse. Sería bastante interesante mencionar y observar ese aspecto. Bien, adicional a aquello, como ustedes pueden fijarse, además de los datos de el IPC, ¿sí? Más adelante vamos a tener la reunión del OPEP, que va a ser importante. Hoy cabe destacar que el petróleo cayó un 2%, llegó a los $63 el barril de petróleo. Para las personas que acogieron mi recomendación en venta, seguramente generaron ciertos profits. Definitivamente el petróleo se desplomó para la base que estábamos esperando. Aún no rompe los $60 por barril, pero estamos encaminados a que se desarrollara en ese punto. Después de esto, nuevamente datos de empleabilidad. Como ustedes pueden ver, los datos del empleo sugieren, obviamente, y otra vez menciono, un crecimiento para el dólar, pero en esta ocasión va a ser distinto porque tenemos datos del PMI de manufactura. Cristina me dice, si hay empleo quiere decir que el dólar se fortalece. En efecto, si el empleo genera una variación de forma positiva, el dólar se fortalece. Y instrumentos como la libra, el euro, el japonés o el oro terminan generando correcciones. ¿Ok? Bien, ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta en este caso. Ahora, ¿por qué este dato de aquí va a ser relevante? Porque hay mucha posibilidad de que el empleo obviamente aquí sea positivo o mayor a lo esperado, pero por otro lado, los PMIs o la producción o los índices de encuesta de producción de manufactura no sean positivos. No olvidemos que dentro de la proyección, vamos a verlo en este momento, cuando hablamos de PMIs, tanto el PMI de manufactura como el PMI de servicios presentan, en este caso, mecanismos de contracción, ¿sí? Y mañana probablemente veamos ciertos movimientos de contracción. Si esta contracción se termina de dar el día miércoles, existe una posibilidad de que comience a haber una corrección en las acciones. No fuerte, pero una corrección que puede llegar a generar, pues más adelante, ciertos datos relevantes para una caída fuerte en las acciones. Creo que las acciones están en medio de un retroceso y los PMIs lógicamente van a aportar ese retroceso, ¿sí? Es un aspecto que sí o sí tenemos que tomar en cuenta para invertir. Adicional a aquello, después de eso tenemos inventarios de petróleo, que bueno, esto no va a generar nada de volatilidad, realmente las notas de la que mencionan el OPEP es lo que va a generar volatilidad y los inventarios, pues como ha sido de costumbre, no necesariamente se genera volatilidad. Entonces, creo que el petróleo únicamente va a continuar con su tendencia, que es bajista, y obviamente hay que continuar a favor de ese mecanismo. En resumen, el día miércoles va a ser un día cargado de noticias, apalancadas inicialmente en el mercado europeo y después dirigiéndonos directamente al petróleo y a los datos del empleo que se van a camuflar conjuntamente con los datos del PMI. ¿Qué podemos hacer el día miércoles? Mucha posibilidad de venta de acciones a través de los datos del PMI. Adicional a esto, puede haber un fortalecimiento en el euro y al mismo tiempo también puede haber un fortalecimiento en las divisas europeas, no únicamente el euro. Por otro lado, el oro va a estar algo conflictivo en estos momentos porque, como les dije, todo apunta a que el dólar debería crecer, perder valor. Si el dólar pierde valor, el oro debería comenzar a crecer. Pero por otro lado, también tenemos noticias que manifiestan lo contrario. Entonces, creo que el oro en estos días va a estar algo enrangado. Entonces, claro, para las personas pues que han invertido o no han podido invertir entre ayer, domingo u hoy,
La recomendación puede ser que lo puedan hacer a través de estos días realmente. ¿Sí? Bien. Con esto nos vamos al día jueves, que yo dijera que es el día más tranquilo de la bolsa realmente. Carece de noticias, además de que hay festividades en China y los mercados van a estar relativamente tranquilos. Por un lado, ¿no? ¿Qué tenemos? Los mercados, como ustedes pueden observar, la mitad de la jornada van a estar tranquilos. En la noche seguramente todo se va a estancar debido a la festividad china, pero en la madrugada del día jueves vamos a tener pues la tasa de paro y la variación de desempleo conjuntamente con los subsidios por desempleo, que esos datos ya lo vimos la semana pasada y fueron mayores a lo esperado. ¿Qué involucra que ese dato también sea mayor a lo esperado? Lógicamente que los mercados van a estar un poco más, digamos que amistosos ante las correcciones de la tasa del dólar. En otras palabras, el día jueves creo que va a ser muy parecido al día jueves pasado, caídas en el oro, crecimiento en el dólar como tal. Bien, vamos a responder algunas preguntas. ¿Por qué? Profe, ¿qué previsiones hay para el Bitcoin? Al menos ahorita fundamentales ninguna. El Bitcoin está estancado entre los 110 y 114. Está estancado en esos periodos. Entonces, de momento, al menos fundamentales no existen. Previsiones técnicas las vamos a ver el día de mañana. Pero al menos en el largo plazo, bueno, yo no estoy ni comprando ni vendiendo porque el instrumento francamente no tiene tendencia, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Mañana vamos a profundizar el tema de las entradas si es que existen en Bitcoin, pero al menos la última vez que la revisamos no había tendencias definidas, así que mucho cuidado, por favor. ¿Qué significa la tasa de paro? La tasa de paro es la tasa de desempleo. O sea, es otra forma de decir, un sinónimo, cuando nosotros hablamos de la tasa de desempleo. O su antónimo que sería el empleo, en otras palabras, ¿no? La tasa de paro es lo contrario a tener empleo. Entre más alta es la tasa de paro, lógicamente va a haber más correcciones. Bien, y viceversa, ¿no? Y por último, el día viernes, que aquí sí que va a ser el día más fuerte en bolsa, porque por fin va a salir la tasa de paro o la tasa de desempleo, donde se estipularía que debería ser, pues, vamos a verla aquí, igual a lo esperado, que es la figura de 4,3, que es la misma que vemos acá. Si la tasa de paro, que es muy probable, y vuelvo, insisto, termina siendo 4,3, el dólar va a tener un crecimiento fuerte, pero no definitivo. En otras palabras, el día viernes puede que continúe los movimientos de retroceso, ¿sí? Existe muchísima posibilidad que se continúen los movimientos de retroceso, ¿ok? Después de esto, tenemos más datos de los PMIs, en este caso el PMI de servicios. Ya les expliqué un poquito, ese es el de manufactura, ese es el de servicios, como ven existe una contracción en los datos de los PMIs y pues obviamente no es de esperarse que el día viernes nuevamente tengamos datos contrarios. Es decir, por un lado, el empleo continúe su movimiento normal de crecimiento y por otro lado, los PMIs existan o tengan o tiendan a generar correcciones. Existe una altísima probabilidad de desarrollar dicho movimiento. Vamos a responder algunas preguntas. Profe, ¿y eso que el gobierno se cierra? No, no se refiere a que el gobierno va a clausurarse o cerrarse como tal, ¿no? Se refiere únicamente a los balances, a los estados de cuenta estatales. Profe, una consulta. Me quedé atrapado en unas ventas en el oro. ¿Será que espero que corrija un poco? ¿En qué precio estás? Porque lo que podemos hacer es una cobertura, en el caso de poderse, ¿no? Pero depende del precio. O lo que podemos hacer es comenzar a cerrar en parciales o de lleno ya cerrar, pero depende muchísimo de los precios. El oro sí puede corregir entre hoy y ayer. Puede haber correcciones, pero va a depender muchísimo del precio en el que estés. A ver si se recomienda un poco de precaución o simplemente esperar. ¿Puede incidir el mercado en el posible cierre del gobierno en Estados Unidos? No. Los mercados, sí, en efecto, generan ciertos movimientos, digamos, con fuerte volatilidad a través de las decisiones gubernamentales. Al final, todo se está reduciendo ahora a los tipos de interés, ¿sí? Y al discurso de Powell, donde habló sobre tres puntos importantes: empleabilidad, Producto Interno Bruto y inflación. Entonces todo se está moviendo hacia ese punto realmente. No creo que incida un muy gran movimiento al cierre del gobierno estadounidense. Dice 33, 38, 17, 38, 17. Actualmente está en 38,43, me dice investing.com. Significa que tendríamos que tener una corrección de $26 aprox.
Sí puede haber una corrección a 38.17, te cuento. Puede haber una corrección a 38.17, no la veo improbable. El tema es que probablemente no se haga hoy, sino se den pues los demás días. O sea, es decir, mañana empiece, jueves, miércoles, jueves, y podría terminar hasta el día viernes incluso. Vamos a depender cómo descuenta el mercado. Pero de forma particular no veo imposible mantener la posición como tal. O sea, la veo bien, realmente, la veo bien. No la veo una posición lejana, tampoco tan compleja. Entiendo la generación de generar correcciones, pero como les dije, el petróleo, el oro al menos, no está siguiendo parámetros muy técnicos, sino más bien está ignorando ciertas figuras de inversión que en algún punto va a descontar. Esto es más que lógico. Y el descuento va a ser un descuento, pero que ni les cuento, va a ser enorme, ¿ya? Pero hasta que eso no suceda, tenemos que obviamente seguir los ritmos de tendencia. Pueden haber correcciones, pero tienes que ajustar siempre los stop loss, ¿no? Para obviamente no, no perderte todos esos valores. Imagínate, de 38.17 a 38.50, que fue el máximo desde hace unas horas, pues es bastantísimo. O sea, el precio te desalborotó totalmente. O sea, tuviste que tener realmente un volumen bueno si no quemabas la cuenta. Pero bueno, de forma particular, sí te recomendaría mantener. Creo que el mercado aún puede recuperarse. Podrías aún salir hasta en ganancias, pero sí, trata de controlar los lotajes. Sería mi recomendación. Tratar de controlar los lotajes. Pero si el gobierno no cierra, no va a salir los datos del empleo. mm, No creo, dudo mucho. Los datos del empleo han de salir, son datos importantes. No solo el gobierno les interesa, le interesa a todos los inversores. Va a salir, no va a haber incidencia, eso despreocúpense. En primera instancia, porque si hubiera incidencia, el mercado ya hubiera descontado eso, si es que hubiera. Pero como no ha habido ningún descuento, no va a haber incidencia. No se olviden que los mercados descuentan antes de, no ese día, o el día que suceda, sino descuentan antes de las noticias generalmente, los mercados. Juan me dice, hoy le entré al oro una ruptura en el techo de 37.93, vendí la mitad en los 38.24 y el resto dejando correr. Sí, está bien, es un buen proceso igual. Gracias, le dejé muy alto mi CL. No está mal. O sea, con que respeto los parámetros de riesgo está bien. Pero insisto, puede haber correcciones. Creo que va a haber correcciones. De hecho, yo creería que las correcciones van a empezar hoy. Se van a dar al mercado europeo y van a continuar al mercado americano por los datos de empleabilidad que van a salir desde el día de mañana. ¿Ok? Bien. En conclusión, estimados inversionistas, esta semana es una semana de ganancia en el valor del dólar. ¿Ya? Que el dólar gane no significa que la tendencia de los demás instrumentos se va a quebrantar. No. Que el dólar gane significa, en otras palabras, que los mercados, principalmente, lo que van a pasar o lo que van a hacer es que se van a generar, pongámoslo así, una especie de volatilidad en las correcciones. Muy parecido a la volatilidad que se vivió el día jueves de la semana pasada. Entonces habrán visto que hubo unas fuertes caídas en bolsa, ¿sí? Y después hubo unas fuertes subas. Ya, es muy probable que esta semana tenga ese mismo tinte. Caídas con fuerza y luego recuperaciones con fuerza. Entonces, operaciones en el largo plazo, habría que ver en qué instrumento, pero no recomiendo tanto. Más bien recomendaría operaciones en day trading, scalping serían adecuados. Por ejemplo, el mismo oro en el precio de 38.50 me parece un buen nivel institucional. Creería que puede incluso corregir hasta los 38.00, ¿sí? Pero todo va a depender de cómo el mercado, pues obviamente se esté situando. En cualquiera de los casos, mucha precaución les recomendaría, estimados inversionistas, mucha precaución sobre los mercados, no están tan sencillos, están moviéndose por fundamentales, ni por fundamentales, se están moviendo por mera especulación de los precios y eso al final no termina siendo tan positivo para los mercados. Entonces, mi recomendación de forma particular es ténganle en cuidado. Si habrá días en los que no están seguros, simplemente no operen porque están realmente complejos, no están haciendo movimientos ni técnicos ni fundamentales. Únicamente son movimientos especulativos y eso obviamente le termina fortaleciendo a los fondos de inversión, que obviamente quieren pues la liquidez que se encuentra en el mercado como tal. Bien, se puede cerrar una posición en parciales, por supuesto que se puede cerrar una posición en parciales, solo tienes que como cerrar el lotaje que el que quieres y ya, y la posición termina cerrándose en la manera en la que tú le estipulas. Bien, bien, en resumen, creo que va a haber corrección en las acciones esta semana, muy parecida a la semana pasada, es decir, va a caer y luego va a subir.
Creo que el dólar, el oro también va a tener correcciones. No creo que rompa los 37.00, no creo, pero va a haber correcciones importantes en el oro. En las divisas europeas creo que van a continuar su movimiento de refugio. Creo que el petróleo va a continuar su movimiento a la baja. Creo que el Bitcoin va a seguir estancado. Habría que ver, habría que trazar los niveles alcistas y bajistas, pero es muy probable que siga estancado. ¿Sí? Y también los demás instrumentos probablemente sigan movimientos técnicos. El único instrumento que de alguna forma está como muy alterado ha sido el oro. Tengan cuidado con el oro. El oro puede ser muy complejo respecto a los instrumentos que obviamente estamos acostumbrados. Y es porque se está especulando muchísimo sobre el precio del oro, ¿sí? Muchos señalan a que se debe a un efecto inflacionario, otros señalan a que se espera o se está acumulando por la futura crisis que se viene en las acciones. La realidad es que nadie sabe por qué el oro se está moviendo de la forma en la que se está moviendo, pero no es una forma normal, no es una forma típica. Es una forma que se ha visto un par de veces en la historia y hoy estamos viviéndola. Entonces hay que tener cuidado con el oro. El oro puede tener muchos conflictos y esos conflictos pueden desencadenar a que los mercados, lógicamente, comiencen a tener ciertos valores o ciertos movimientos, ¿sí? Si no quieren arriesgarse mucho, les recomendaría divisas europeas, petróleo, como medidas de refugio. Si quieren arriesgarse lo normal, pues ahí sí podríamos ir a las acciones y al mismo tiempo también a los otros instrumentos que ya les he mencionado con anterioridad. Paul me dice, ¿es el miércoles el día más volátil para el Nasdaq, si no el viernes? Yo creo que el viernes. O sea, yo creo que a partir del día miércoles son volátiles. Mañana yo creo que va a estar tranquilo el mercado, muy tranquilo, como para hacer scalping, day trading, va a ser chévere. Pero creo yo que el día miércoles, el día jueves y el día viernes, el mercado se va a volver loco. Sí, pero loco. Profe, ¿y el cacao cómo le ve? Personalmente no lo sigo, sin embargo, lo que podría decirte es que si los fundamentales apoyan el crecimiento del dólar, obviamente las materias primas se reducen y parte de esas deberían ser el cacao. No lo entiendo, profe. ¿Cómo cerrar una posición en parcial? Podemos hacer un ejemplo. Mañana que tenemos operatividad, hagamos ejemplos de cerrar parciales, ¿ok? Hoy centrémonos únicamente en el análisis fundamental, como es de costumbre, pues los días lunes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre el análisis fundamental, por favor? Perfecto. Bien, chicos. Entonces, no se olviden, semana de empleabilidad y PMI. ¿Sí? Dice, profe, ¿es posible que el oro llegue a los 38.80? Yo creo que podría llegar hasta los 39.00, pero obviamente tiene que haber correcciones. O sea, no va a subir de un solo golpe a ese nivel. Tiene que haber una corrección para generar los impulsos. Ni siquiera el oro, antes de llegar a los datos de los 37, no lo hizo con correcciones. En todos los procesos hubo correcciones y creo que esa no va a ser la excepción. El cierre del gobierno significa nomás que no se puede publicar ciertos datos, en efecto. Sin embargo, no creo, insisto, que puedan generar cierta incertidumbre en los mercados. Realmente no creo. O sea, claro, bueno, la incertidumbre más allá de que no tengamos los datos, pero ustedes saben que el mercado al final va a terminar descontando a pesar de adaptar esos datos. Yo creo simplemente que el mercado solo está jugando un poco con la especulación que estamos viendo en este caso, nada más, ¿sí? Nada más que eso está haciendo el mercado. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, por favor, que tengamos sobre análisis fundamental, por favor? Análisis técnico, pues ya lo veremos el día de mañana. Perfecto. Bueno. Bueno, entonces nos despedimos y el día de mañana vamos a continuar. Vamos a ver hacia dónde se encuentra el mercado y qué posibilidades podemos tener. Pero como les menciono, tengamos mucha precaución sobre los datos que podemos encontrar en el mercado. El mercado no se encuentra tan sencillo y obviamente hay que tener las precauciones del caso, ¿sí? Les agradezco a todos ustedes por su participación. Que tengan una muy buena noche y nos encontramos mañana. Chao.